Moyano. Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional. Ya está con nosotros el doctor Rubén Flores de Aquivicius, afortunadamente. Si es que habrá pasado algún problema de comunicación o de conectividad, porque habíamos coordinado con él, como lo hacemos siempre, el día de ayer, y él siempre con total presteza, digamos, precisión de tiempo, como le caracteriza, me dijo, sí, mirá, podemos ir con este y este tema, y me parecía muy interesante. Tiene que ver, de algún modo, con lo que veníamos tratando con el doctor Patpatian, pero claro, con el doctor Patpatian desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sexológico, cómo es ese tema de la ideología de género y cómo se va legitimando en el mundo, y también los extremismos. Bienvenido, doctor. Feliz 2022, con mucha salud sobre todo, ¿no? Buen día, estimado Rubén. Buen día a nuestra querida audiencia. Feliz año nuevo. Con mucha salud y con mucho cuidado, además. Hay que cuidarse mucho. Los números han aumentado. Han aumentado los casos en CTI también. Es un hecho. No aumentan las muertes, pero han aumentado los casos en CTI. Sí. Así que a cuidarse mucho. Mm. Y bueno, sí, es todo un tema de la ideología de género. Y como tantos otros temas que se desarrollan en un mundo que está evolucionando rápidamente, ¿vio, Rubén? Sí. Está evolucionando rápidamente y a veces nos vamos muy a la derecha o muy a la izquierda, lo mismo en político. Y entonces a veces puede haber extremismos, a veces no, hay cosas que son muy correctas. Es lo que hablábamos con respecto, por ejemplo, al derecho a huelga hace un momento, ¿no? Sí. Las cosas tienen que ser en equilibrio. En equilibrio. Y la democracia es un sistema de equilibrio, ¿no? Es un Y sistema, ¿se bueno, acuerda que los griegos hablaban de mediocritas? Que no es lo que después connotamos como mediocridad, sino que es ese sistema de equilibrio en los pesos, ¿no? La medida, claro, la media, ¿no? claro, ahí usted inclusive tocó, nos podemos ir al derecho en un minuto, pero está muy bien porque esto se aplica a la vida. Usted Sí, sabe que es un hecho incontrastable que si usted tiene un péndulo en un reloj o en donde sea, o esos sistemas de pelotita que pega y pega y sí, pega y pega, si usted se va mucho hacia la derecha, el péndulo va mucho hacia la derecha, en algún momento tiende a ir por lo menos al centro o mucho hacia la izquierda. Usted me está viendo que me estoy sí, moviendo. sí, sí, Entonces, entonces es así, ¿no? Entonces, siempre, y en nuestra vida, ¿no? O sea, si usted experimenta, ojalá que la tenga, usted, nuestra audiencia, que tengan una gran alegría, siempre que tengan una gran alegría, y que la disfruten, pero a la vez hay que disfrutarla con mesura, porque es así, si no, luego, cuando desaparece, la tristeza es más grande. claro, es así. Entonces, se recibió de algo, sacó el Circo de Oro, sacó el de plata, lo que sea, fantástico, festeje. Es lo que yo digo muy modestamente, es lo que trato de aplicar en mi vida, ¿no? No, no, pero es así, doctor. Pero no se me vaya a los extremos, porque cuando se me va al Y extremo, sí, y sí. y después va a volver, si va a estar muy alegre, puede decir, Es válgame que de paz. usted apela a un concepto que es universal, ¿no? Que es lo que los antiguos griegos consideraban, especialmente los hermetistas, la ley de los opuestos, ¿no? La ley de los opuestos es decir, cuanto más se va hacia un polo, después hay que volver al otro que es el polo equivalente pero de distinto Bueno, signo, ¿no? bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si nos vamos muy para la izquierda, después vamos a tener que ir muy para la derecha, inexorablemente. Ese Ahora, es el si en ese péndulo, acá estoy haciendo la imagen del péndulo, si en este centro el péndulo está bastante en los centros, centro izquierda, centro derecha, bueno, no es grave. Pero si hacemos esto así, cuando la Sí, sociedad está totalmente. experimentando este extremo o este otro extremo, el recorrido para llegar al centro es realmente dramático. Usted mencionó un tema, por ejemplo, usted mencionó un tema muy interesante como es el hermetismo, Mm. que la gente piensa que es hermética, que es hermético. Sí, Y el hermetismo hoy día con las ciencias de la comunicación, con las TICs,
con todo lo que tiene que ver con la comunicación, no es tan hermético para aquel que no quiere estudiar. El principio que Claro, usted mencionó se denomina el principio del ritmo. qué bueno, Ese es el principio del ritmo. claro, Y se define por el péndulo. sí, Se define por el péndulo que se grafica, se ve, claro. oyente, usted, Que yo incluye la amigo polaridad, ¿no? citálico. Porque están No, los la 7. polaridad, no. Dicen los Si me 7 permite. principios, pero esos 7 principios No, están todos interrelacionados. no, por supuesto que está, vamos a terminar hablando de física. Pero, pero, Por supuesto, sí, escúcheme. Por supuesto que los 7 principios están todos relacionados. Pero la polaridad habla de los blancos y de los negros, del calor y del el frío, cátodo y el ánodo, habla de la luz y claro, el de frío, el la, calor, la luz y la oscuridad, el hombre y la exacto, mujer, el hombre y la mujer, exacto. Esa es la polaridad. claro, Esa es claro. la polaridad, que no es el ritmo, aunque se relacione, que se pueda Sí, relacionar. por eso hablamos de el péndulo hacia la izquierda, o sea, hay dos polos, pero en un Claro. ritmo, en un ritmo. Por eso Y los además extremismos. vibra, ¿no? Además la vibración, que es el sistema de ondulación, ¿verdad? Que, por ejemplo, hoy lo sabe la ciencia, esto no es nada raro. La rata vibratoria, ¿qué quiere decir? La ratio vibratoria que tiene una piedra es muy baja respecto a la ratio vibratoria que tiene una planta. Y la ratio vibratoria que tiene un ser humano es mucho más elevada, pero inclusive la ratio vibratoria que tiene un ser humano que desarrolla mucho el pensamiento o el ejercicio físico es más elevada que la persona que está enferma o que no desarrolla tanto pensamiento. ¿Se acuerda de la cámara Kirlian? Kirlian, Sí, ¿no? sí, sí, Bueno, sí, más sí. o menos empezó a estudiar ese tema. Hablando de Es, hermetismo, era es hermético el muy, gobierno de Tabaré Vázquez, ¿eh? Eso sí que era hermético, ¿eh? Había que entrar a claro, la información. usted sabe que ahí hubo una contradicción muy grande, porque lo estoy hablando estrictamente jurídico, ¿eh? Mm, Hubo una contradicción muy grande por el hecho de que por aquel entonces, cuando se asume el gobierno, se aprueba lo que se denominó la ley de acceso a la información pública. Es la ley 18.380 de acceso. sí, sí, Entonces, se fue muy ancho, muy amplio en el acceso a la información pública. Allí había determinados elementos de tipo político muy aceptables, yo no digo sí, sí. absoluto, en absoluto, totalmente aceptables, Mm, como era la búsqueda de los desaparecidos. sí, Tenía una ideología hacia eso. ¿Quién puede estar en contra de la búsqueda de los desaparecidos? claro. Yo no Nada, tuve desaparecidos. nada, Gracias a Dios en mi familia no los hubo. claro. Pero ¿quién, entonces, aunque no los haya habido, ¿quién puede estar Mm. en contra de Es encontrar parangонable evidentemente? con la política de Gorbachev cuando establece también la desclasificación de los archivos de Claro, la KGB, claro, la toda transparencia. la Era el transparencia. Glasnost. El Glasnost, Sí, o así, el algo así. Glasnost, sí, Y sí. bueno, entonces, ¿qué pasa? Luego de eso, por eso digo que hubo una contradicción. Luego de eso, sucedió que se abrió demasiado, y ahí estamos en los sistemismos, Mm, se abrió demasiada la información. Entonces, por ejemplo, se empezaron a publicar, yo no estoy en contra, al contrario, estoy a favor, se empezaron a publicar los sueldos de los jerarcas. mm. Me parece bárbaro, pero ¿Seguro? se llegó a publicar en algún organismo. ¿Cuándo cobraban? Bueno, ¿Cuándo es, cobraban? Entonces, ¿qué pasa? Esas informaciones, yo siempre digo lo mismo, hace un rato, hoy lo dije en otro lugar, mm. el ladrón está para robarte y vos Sí, estás estaba para pensando en lo trabajar. mismo. Y vos estás para trabajar. Entonces, ¿cómo vas a publicar? Publicás el sueldo. Publicás cuándo va a cobrar. Lo No, no único tiene que te sentido. falta hacer, el tipo te está esperando, válgame la expresión. Yo estaba pensando lo mismo. Estaba pensando Mientras lo vos mismo. estás Claro. pensando que hoy tenés la radio, o que hoy tenés un examen médico, un examen en la facultad, o tenés que ir a comprar naranjas. Y el sujeto está pensando en robarte. Entonces, ojo con los datos que se daban. Entonces, se llegó a ese extremo en algún organismo, de decir hasta cuándo se cobraba. Mm, Que generalmente, además, los organismos públicos, por ejemplo, los organismos sí. públicos, la información pública es pública porque está en manos del Estado. ¿Sí? Esto Bien, muy bien. es un criterio subjetivo, orgánico. Es un criterio esencial al Estado de Derecho. Por Es un supuesto, a criterio mí me parece esencial. perfecto.
Pero no Sí. podemos irnos a los extremos y acá estamos hablando de extremismos. Sí, 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 lo En escucho, lo un escucho. tema, Sí. en un tema, usted imagine, por ejemplo, Mm, que inclusive hoy la doctrina, y yo tengo mm, que decirlo, que es la doctrina mayoritaria, o sea, mm. la doctrina para nuestra audiencia, es lo que piensan los profesores, para Exacto, hacerlo claro. ¿Ah? exacto. La doctrina mayoritaria dice que no se necesita legitimación activa, es decir, que cualquiera puede pedir cualquier información. Sí, sí. Entonces, yo siempre me opuse, de entrada me opuse. La jurisprudencia, parte de la jurisprudencia me siguió, los jueces, lo que decían los Mm, jueces. Y yo siempre ponía este ejemplo. Es un poco grueso, mm, golpeante, cuando ustedes ya me conocen cuando yo digo grueso, mm, golpeante, voy a exagerar eso. Viene una persona que vive en Francia, yo qué sé, en Tailandia, mm, no tiene nada que ver con nuestro país, mm. no tiene ninguna relación con nuestro país, Sí, y presenta una acción de acceso a la información pública y usted le tiene que dar la información. bueno, sí, es una exageración, pero mire, mire acá qué interesante, y tiene que ver con lo que usted dice. Este libro es maravilloso, se lo recomiendo. Miguel Revenga Sánchez, él es abogado, profesor de Derecho Constitucional, El imperio de la política, seguridad nacional y secreto de Estado en el sistema constitucional norteamericano. Es un hombre de Cádiz, pero que da clases en Estados Unidos. Además, dice así, está tratando estos temas que usted está tratando ahora. Dice, ¿cuál es el gran debate del Estado de Derecho? Bueno, que el Estado de Derecho es una persona jurídica pública y si establecemos un Estado de Derecho democrático, el principio ¿cuál es? La publicidad, la transparencia y la información ante la Sin ciudadanía, ¿verdad? duda, sin duda. Pero si hay publicidad, es decir, si hay transparencia, también hay secretos. Es decir, hay secretos de Estado. Es Los secretos de lógico, Estado tienen que estar establecidos, digamos que taxativamente, de acuerdo por a ley, ciertos criterios por ley, dice él. por Y ley. por ejemplo, por seguridad nacional, un montón de cosas. Exacto, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces él dice así, la legislación contra el secreto. Porque, ¿qué pasa? Volvemos al péndulo. Si nos pasamos muy para un lado, si todo pasa a ser secreto, tenemos un Estado secretista que adultera al régimen democrático, porque la gente empieza a quedar por fuera de secretos y muchos secretos. Entonces dice él, bueno, se estableció un sistema que se llama Freedom of Information Act, que es un estatuto, esto fue a partir de 1967, Freedom of Information Act, que en castellano viene a ser algo así como la ley sobre libertad de la información. La ley sobre libertad de la información, LLI. Y voy a esto rápidamente. Los orígenes de esto se remontan al año 1954, cuando por primera vez en muchos años una mayoría del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes tuvo que convivir con un presidente republicano. Por iniciativa de John Moss, la Cámara accedió a crear en el seno del Government Operations Community una subcomisión para esta ley. Mire lo que esta ley establece taxativamente. En la redacción originaria, las excepciones al secreto de Estado eran las de aquellos documentos sobre materias que se refieren a, perdón, la excepción a la libertad, ¿no? De acceder a la información. La excepción a la libertad de acceder a la información son taxativas. ¿Cuáles serían los motivos por los cuales exista el secreto? Bueno, la defensa nacional, primer punto, o la política exterior, cuando el secreto venga impuesto de conformidad con los criterios establecidos en una orden del Poder Ejecutivo. 2. Reglas internas en materia de personal, por ejemplo, las reglas internas del Ministerio de Industria, pongámosle. 3. Es Materias discutible. Eso es discutible. bueno, por eso Eso le yo no digo, estoy de acuerdo. bueno, por eso le digo, yo le voy a narrar los puntos. Materias exentas de publicidad en virtud de estatuto especial. Esto, Eso es muy lato. este Eso hombre es lo muy critica. amplio. Este hombre Ahí lo pongo critica. cualquier cosa. No me gusta. Tampoco estoy de acuerdo. Le digo algunas más. No estoy de acuerdo. Secretos comerciales o información financiera de carácter confidencial. ¿Por qué? Depende de la negociación. Ahí le digo que en algún caso, hay veces, vamos a entendernos bien. Es decir, en determinado momento, cuando estábamos negociando las compras de vacunas, Mm.
las multinacionales se nos complicó la Un contrato negociación. de adhesión prácticamente es. Era un contrato de adhesión. El contrato de adhesión para nuestra audiencia es aquel en el cual no podés negociar. Exacto, ¿Aceptás o no aceptás? Un exacto. ejemplo claro de un contrato de adhesión es el boleto del De un transporte. ómnibus, claro, Vos te claro, subís al transporte y sabés que vale tanto, y se terminó. tanto. No le puedes Claro. decir al guarda, no, bajame 5 No pesos. te pago porque el servicio que me brindaste no es el No, adecuado, ahí no se no. Eso puede. es casi un contrato de adhesión. Entonces, inclusive en este gobierno y en el que vendrá y en el anterior, hay momentos en los cuales las multinacionales o determinados elementos te pueden imponer durante un tiempo una reserva. Eh, Ahí eso puede suceder, pero no, eso es de excepción. Uno Mm, no puede decir que todos los trámites claro. financieros o que los Bueno, acá está elementos. como ley, ¿vio? Acá está Claro, puesto no, como no, ley. no, bajo ningún concepto. Este Bajo libro es ningún. maravilloso, si lo puede, si no yo se lo presto, porque este hombre hace un análisis crítico, o sea, está No, haciendo una crítica. pero es evidente, pero ahí él. Pasa que Estados Unidos es un país especial, todos somos países especiales, pero ellos tienen una política, una forma, digo, ya desde la No, y elección eso, él está al analizando todo, presidente. sabe sobre esta base, que es el país del poderío militar por excelencia, es el país que estuvo en Guerra Fría, que está en una nueva Guerra Fría, es el país de las invenciones tecnológicas de vanguardia, es el país de un Claro, desarrollo militar tecnológico brutal que puede terminar con el planeta, por ejemplo, vamos a ser claros. claro. Entonces, es lo que plantea en este libro de modo muy inteligente. Me gustaría seguirlo a este escritor si escribió alguna cosa más, es que se empieza a ver un Estados Unidos que empieza a verse adulterado el sistema democrático que se establece en la Claro, Constitución de Filadelfia, porque claro, esa publicidad comienza a tener muchas excepciones por ley y pasa a ser claro. más, el régimen pasa a ser más el secreto que la libertad. Pero ahí nos vamos, o hacia la derecha o hacia la izquierda, como usted quiera, ¿sí? Y nos vamos, porque además era un gobierno, era una mayoría demócrata, a la vez el Poder Ejecutivo era republicano, se lo Mm, dijo, se lo mm, leyó. mm. Entonces, los demócratas se los asocia a la izquierda, los Sí, republicanos hacia la derecha conservadora, sí, sí. etcétera. Entonces, ahí nos vamos, dejémoslo si es derecha o izquierda, porque no viene al caso, digo, pero ahí nos fuimos Pero mucho en el péndulo. podemos ser Escúcheme, más justos. El republicanismo es más promercado y el Partido Demócrata es más el Estado asistencial. Eso se está dando en estos tiempos. yo estoy de acuerdo con eso. Yo Mm, estoy de acuerdo con eso. Los planes de salud de los demócratas son determinados, sí, yo estoy de acuerdo. Pero dejémoslo ahí, digo. sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se fueron a cerrar la información. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la información, del acceso a la información, vamos, el ejemplo, hoy puse un ejemplo que yo dije de entrada que iba a ser un ejemplo para que golpeara. Mm, Pero, por ejemplo, si usted es un paraguayo, vive en Paraguay y tiene un apartamento o un departamento en Maldonado, es propietario de un departamento en Maldonado, tiene derecho a saber determinados elementos que tienen que ver con, por ejemplo, la contribución inmobiliaria. Se la puede ley de decir que puede tener. alquileres, el régimen inmobiliario que hay actual, el mercado inmobiliario. Tiene Sí, cierto, porque tiene determinada vinculación con el sí, país. ¿Tá? Aunque sea una casa de veraneo, pero tiene una casa de veraneo, tiene una vinculación. sí, Entonces, sí, sí. ahí nosotros, en el momento en que se aprueba esta ley de información Mm. pública en Uruguay, 18.381, nos fuimos muy a abrir la información. ¿Y después qué hicieron? La cerraron, la empezaron a cerrar, porque se dieron cuenta que se habían pasado de peso. Mm, mm. Entonces, los extremismos en general, en cualquier cosa, es decir, Sí, si sí, usted sí. toma mucho, tomar una copa de vino está bien. Si toma mucho Ahora, mate le quedan verdes los dientes, ¿vio? Yo ya lo comprobé ese extremismo. bueno, eso por Pero un nunca me hice lado. hincha de Racing, por ejemplo. O si no, claro. Ni de O si Vélez. No, toma, de Vélez no, como de Banfield tampoco. claro. Sí, Banfield. Si usted toma un vaso de vino en la mañana, almuerzo, Sí, y un vaso de vino en la noche, fantástico. Está bien, se toma un sí, vasito, una copa, sí, una copita media de vino. copa, Sí, media sí, copa, qué rico, un buen vino, un sí, buen vino. Un sí, buen vino. claro, claro. Tampoco estoy hablando de un vino de
100.000 pesos. Estoy hablando de millones. Un tanat, un buen tanat, de pronto usted hizo una cosa con algún amigos o la familia a la parrilla, un un pulpón de vinito, vacío, bien dorado, un vinito, ya me está dando hambre. a mí también, a mí también. Un vinito, si se puede, en vidrio, ¿no? Sí, sí. En vidrio, no en caja, digo, pero no. Cada cual que tome como quiera, si quiere tomar suelto o no le da el dinero, fantástico, pero si puede. Un Una vinito, copita de vino, una buena copa de vino con amigos, y para empezar y ponemos a Rolando Paz por una copa de más, y después seguimos con otra y ya música y ya está, está. estamos en Teopiera, que vamos a hacerlo algún día usted y yo, y de repente deberíamos hacerlo con los demás columnistas en algún momento. Sí, Deberíamos sí, tratar de hacer alguna reunión después que pase este bicho, sí, es verdad. o por lo menos que pase esta onda del bicho, Sí. encontrarnos un rato en un Sí, mismo en almuerzo. casa. Mire, si lo está escuchando mi hermano, que es el parrillero, está de parabienes, porque fue una idea de él. Me dijo hace tiempo, ¿por qué no le decís un día a los Pero columnistas de tu es que programa, hacer una Rubén, reunión? tenemos Sí, que yo tengo una hacerlo. linda casa con fondo grande, Rubén, parrillero. Rubén, Sí, tenemos que hacerlo, está tapa libre. claro, Cuando pase el bicho, sí, o cuando baje, baje mismo, ¿no? sí, 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 Baje, sí. yo propongo un almuerzo porque a mí me gusta dormirme temprano. Está Pero bien, bueno, está bien. eso después se ve, eso después se Sí, ve. sí. Ahora, pero en serio, queda planteado, mire que Queda, toca, queda, sí, queda planteado, sí, queda le tomo la planteado, yo palabra. creo que es un Sí, debe, yo creo que es un sí, debe es un debes. que tenemos Sí, todos, ¿no? todo, sí, Entonces, sí, sí, todos. Tiene que haber un organizador y con el mayor respeto, y lo sí. digo en público sin haberlo hablado, porque este vuelto ¿Eh? salió en el aire. Sí, Creo que el primer responsable, con el mayor respeto que usted me está viendo, creo que es el convocante, soy yo el convocante, ¿no? soy yo. Ah, Claro, digo, lo que no asumo, significa asumo, que, asumo la responsabilidad. digo, aunque no significa que vayamos de arriba, váyame la expresión popular, No, no, por bajo supuesto, ningún por concepto, supuesto. pero creo que el organizador, Hacemos la de Boris Johnson, una reunión por el Chupi. ¿No la vio la de Johnson? claro, vamos a hacer eso, vamos a hacer Claro, eso, vamos a hacer claro. eso. Entonces, Ujú. queda planteado. Bien, quedo sí, claro que sí. Yo se lo voy a recordar. No, no, Queda recuérdemelo, planteado. pero yo lo tomo, sí, como un planteo, Yo porque sé que estaba la usted, idea, ya estaba la idea, sí, sí. Rubén, yo sé que usted está, yo digo, nosotros nos conocemos hace más de un año Mm, por intermedio de estas cosas, en fin, etcétera, y hay una sí. relación que se ha consolidado. Mm, Y yo me doy cuenta por la comunicación que nosotros estamos teniendo que usted se comunica menos conmigo. Es un hecho, lo digo en público. mm, Digo, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque está, válgame la expresión popular, al palo. sí, Yo sé que es así. sí, 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 Entonces, yo sé que es así. Está sí, investigando, está allá, digo, me envió algunos artículos, en fin, etcétera, sí. etcétera. Ahora, quedó planteado. Pero volvamos. No, no, Entonces, le tomo el planteo, buen planteo, y le tomo el planteo. Este año vamos a tener que hacerlo, si Dios sí, quiere, sí, si este cuando bicho se pase el va. bicho, cuando Porque pase el yo bicho. no me animo a decirle lo hacemos y Wander sale campeón de clausura, porque no, 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 se no, va a ir eso es más no. fácil que el bicho se vaya que a Wander le pase eso. No Entonces, sé, pero entonces, no sé, no sé. A mí sabe que yo tengo Wander por determinadas características, yo tengo un tiene aprecio, un afecto, un aprecio, sí, sí, un yo sé, afecto. Usted sabe por qué. Entonces sí, sí, digo, me tira esa onda, digo. sí, sí. Entonces, ¿qué le iba a decir? No, pero Creo lo que hacemos, lo hacemos, sí, cómo no. Y ya cuando pase, convoco a todo el cuando baje equipo el contagio, a todo el cuando baje equipo. el contagio, Vamos a ir coordinándolo con tiempo y hacemos una linda reunión. en un mes yo creo que el En un contagio mes va a se hace, bajar, un mes y medio. sí, 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 sí. ¿Qué le iba a Yo pongo la comentar? música, ¿eh? Buenísimo, ¿no? Bueno, buenísimo. El tema que me envió como de Barry, no sé cuánto, güey, el ronco, Brian Ferry. es el Sí, sí. italiano. Ah, usted me dice el italiano, sí, el crooner, el que canta con la voz ronca. Por qué Sí, tema. sí, 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 Me tremendo. hizo acordar a John Cocker y algunas cosas Sí, más. Digo, pues, es áspero, pero es más limpio. sí, Este, es sí. más limpio, es Barry áspero, White, pero tiene algo de Barry White, ¿vio? también Sí, excelente. sí, sí. Ahora, volvamos. Mm, El tema en la vida en general, en todo, ¿sí? Y esto es importante, reiteramos, no hablamos, si en determinado momento hablamos como amigos, que es lo que somos, ujú. pero, y hablamos en forma distendida, como de costumbre, estamos ahora por todos los temas, estamos sin un hilo, antes Sí, hacíamos un hilo, ahora no lo hacemos. Entonces,
en todas las cosas, hoy, cuando hablamos del hermetismo, hablamos del péndulo, de cosas, era absolutamente, estamos en el tema. Es decir, Sí, no podemos, es el tema, y es el tema que se aplica en toda la vida. en En toda la todo, vida. todo, Sí, en todo. El péndulo se todo, aplica a todo. todo. Entonces, el extremismo, ¿no? Cuando nos vamos en determinadas ideas y escuchamos determinadas ideas o ideologías, una cosa son las ideas, otra cosa son las ideologías. Hay ideologías, vio, que son cerradas en sí mismas, son totalitarias, entonces Y, conducen inevitablemente a un extremo. Conducen a un extremo. y conduce en ese extremo. Sí, Y sí, bueno, sí. y allí es donde nos pasamos, no quiero decirlo tan popularmente, pero nos pasamos de bata, como se dice. Sí, Entonces sí. nos vamos, Nos es vamos decir, de madre, como dicen los españoles. Nos vamos de madre, ¿eh? nos Nos vamos de fuimos de madre, madre. nos vamos de Claro, madre. Pasó en la dictadura. Es claro. decir, en determinado momento, ahora se va a empezar la campaña más fuertemente con respecto a la LUC, Sí. a la defensa y al ataque de la LUC. Ah, dicho Eh, sea de paso, doctor, con lo de la LUC, que vamos a volver al tema LUC. Portabilidad numérica se instaló. Se hizo se, efectiva, ¿verdad? La ley. se instaló la portabilidad numérica, Ujú, hubo un planteamiento de suspensión por parte del sindicato argumentando determinados elementos. ujú, Se ve en las redes sociales carteles a favor de la portabilidad y carteles en contra, ujú. que vienen, en algún caso, vienen muy extremos, Ah, muy en el extremo. La cosa es que usted ahora puede en este momento cambiar de teléfono, puede cambiar, perdón, de compañía, de empresa, claro, de claro. empresa proveedora del servicio de internet, de telefonía De móvil, telefonía móvil, sin perder el número. sin Mantenemos el perder el mismo número. número. Y reitero, ello se entiende como un derecho de la identidad digital. Totalmente. 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 Un ejemplo, otro ejemplo. Y voy a ser sincero, ¿no? Mm, Cuando le planteo el tema de irnos a los extremos, mm. me envían una resolución en un país determinado donde, donde autorizan ahora a cambiarse la edad, Ah, bueno. a cambiarse la edad, porque la edad que usted tiene es su derecho de identidad, Increíble. es su identidad, eventualmente su identidad digital. Sí, y usted me está haciendo así con la cabeza, que no. Para la audiencia, lo digo, me está diciendo que no. Y yo estoy de acuerdo con usted, no. O sea, me No. parece que nos vamos, válgame la expresión nuevamente, nos vamos de Sí, madre, nos sí, vamos sí. de bata. O Sí, sí. sea, es como aquello que le comentaba, los españoles están hablando de ponerles a los niños, por el derecho de identidad digital, Sí, sí, sí. informática, un nombre alfanumérico. O No, sea, no, es digo, increíble. Sí, ya es, estamos, sí, sí. digo, entonces, claro, digo, para tirar bolazos, Sí, para sí, tirar ideas o para hacer cosas extrañas, y las hacemos. sí. Yo acá, yo me río con esto que digo. Hay mucho componente, decían varios autores, incluso yo recuerdo los autores del Retorno de los Brujos, ¿no? Le Matin du Magiciens, sería El Amanecer de los Magos, más bien se traduce como El Retorno de los Brujos, de Berger y Jacques Paul Wells, que decían que ellos revisando en ese mamotreto impresionante, que en la historia de la humanidad hay mucha brujería social. Pero es Y estas lógico, cosas son dignas de ser calificadas como. Hay brujería social en la economía, ¿no? Brujos en la economía, inventan, dicen cualquier cosa y no saben de economía. no tienen Por eso idea. entiendo al economista Caumón cuando se enoja, Pero, hay en la pero hay sociología. gente, pero Es escúcheme, increíble. Rubén, yo lo digo con el mayor respeto del derecho de trabajo de todos. Sí, 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 Con el mayor respeto. sí, sí. Yo veo, por ejemplo, en determinadas plataformas, personas que nunca pisaron la facultad de Derecho, que nunca dieron una clase, que no tienen formación de No tiene profesor. formación No jurídica, tiene ¿no? formación de profesor. Sí, No no, sí. cualquiera es un profesor de derecho. Yo no No, digo no, ni, no. yo no digo que sean mejores ni peores que nadie. No, no cualquiera es un mecánico. Por No supuesto, cualquiera, no cualquiera es un claro. electricista. Si a mí me Claro. contrata de Sí, electricista, digo, lo más sí, probable es que yo me muera porque
Exacto, electrocute, exacto. No puede o, mentir, no me puede decir cualquier cosa o en el auto y después no funciona. Rubén, o me electrocuto o le hago bolsa el sistema eléctrico. No Claro, soy electricista. Es decir, claro. así que acá no estamos que el profesor de Derecho es más, el profesor de Derecho es menos, porque bajo ningún concepto. Es decir, usted No, me ha no, no. escuchado, como me ha escuchado hace más de un año y pico que estamos hablando Sí, en radio, usted sabe que yo somos todos iguales. Es decir, las profesiones son un poco más, un poco menos, pero somos sin todos duda. iguales. Entonces, y dan clase. Entonces, ¿qué pasa? Hoy con la sociedad de la información, la sociedad de la información hace tiempo que existe, Mm. pero cada vez más hay opinólogos que no saben, a mí me discuten personas que a veces no tienen formación jurídica, no tienen formación jurídica en derecho público y quieren discutir conmigo cosas que yo lo que termino haciendo es dejándolos pasar como el torero. Yo no me gustan los toreros. Sí, 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 No me sí. gustan los toreros. No me gusta el tema de matar animales como matar animales. Pero lo dejo pasar y vos todo el fantasma. Sí, sí, sí. De la tuya, digo. Sí, sí. Entonces, cada cual en sus cosas. Usted es periodista, hace no sé cuántos años que es periodista. Uf, hace Yo, años. yo no es que se nota, digo, más allá de que no le estoy pasando la mano por Mm. el hombro, se nota que usted es periodista. Entonces, más allá de todo, se nota que usted es periodista. Entonces, yo le voy a discutir a usted cómo se debe hacer el periodismo. Mm. ¿Cuántas veces hemos intercambiado entre usted y yo, por ejemplo? Vamos a hablar claro. Digo, Sí. porque la audiencia tiene que saberlo, porque no es nada extraño. Me Mm. imagino que no lo hace solo conmigo. Mm. Qué buena nota, qué bien que salió, Por salimos distendidos, supuesto, por supuesto. salimos Es así. distendidos. Y usted es el jefe, porque usted es el que sabe el tema. Y a usted le interesa, porque le quiere dar esa impronta, Sí, que salió en mí natural y en usted natural, sí, de sí, ser claro. distendidos. Sin duda. Es una El, el, evaluación que uno hace y marca como una orientación a la persona que está trabajando conmigo. y es Es así. usted el que manda, es usted el que decide, usted es el Claro, periodista. Y yo, claro, bueno, yo soy así. claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos que tener claro, Doctor, entonces, vamos a cerrar este tema el sí, día de hoy y le dejo planteado esto a ver qué le parece para la próxima. Me parece un tema muy importante, precisamente contando con su experticia, con su calidad de constitucionalista. Hay un genio para mí del derecho constitucional que fundó inclusive la cátedra de Sociología Jurídica, el doctor Elías Díaz, español, sí, que él sí, establece el concepto de la legitimidad, que hay tres vías de legitimidad: la legitimidad individual o filosófica, la legitimidad social y la legitimidad que es laudatoria, que cierra el círculo, que es la legitimidad jurídica. Cuando se llega al estadio jurídico de un concepto, una idea que se va instalando en la sociedad hasta que se llega y se cierra el círculo. Creo que por ahí, en ese marco, podríamos analizar cosas interesantes vinculadas a esos extremos, ¿no? Extremismos que se terminan legislando porque ya se naturalizaron en la sociedad, porque se impuso esa idea, se va generando esa idea y se convierte en un consenso social que legitima socialmente, como por ejemplo, yo qué sé, la hormonización, educar a los niños para que elijan su sexo, no sé, hay mil cosas. O la transparencia de la información tiene que ser tal, y se sin termina duda. después legislando y es algo delicado, muy delicado. Y cerramos, el derecho, está muy bueno lo que me dice. El derecho, usted me habla de la legitimidad. El derecho es un hecho que el derecho viene atrás. El derecho siempre viene detrás. Sí. O sea, tenemos que regular el tema. Tuvimos que regular el teletrabajo. Ya existía el teletrabajo, lo hablamos en su momento. Es Pero así, tuvimos que regular el teletrabajo por el bicho, como le digo yo, porque apareció exacto, el coronavirus. Lo tuvimos que exacto, regular. exacto. Lo regulamos para los privados, no viene al caso, pero viene atrás. Entonces, en muchos casos, estas legitimidades que se dan en la sociedad Mm. por intermedio de consensos, Presión social, ¿no? Hay una presión social. consensos, a veces consensos con grupos que tienen un gran lobby, Sí, con sí. una gran capacidad de venderse De incidencia en el sistema político. en el sistema político, que están Mm. acá, que están allá, Eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se va generando un consenso en la sociedad, en la población, que al final terminan imponiendo esas ideologías que tal vez otros no las entienden así. claro. Y en virtud de esa gran militancia
pueden tener determinados grupos que lo tienen porque saben hacerlo, y está bien que Exacto. defiendan, en algunos casos está bien que... Y están muy adiestrados en esa militancia, además, saben cómo militar En todos. algunos casos está bien tal vez, que Sí, digo, sí, que militen, es decir, sí, sí. hay que Sí, y otros proteger que a, no, y hay otros que hay son otros que aberraciones, no, claro. hay que proteger por ejemplo, en el tema de la violencia doméstica, sin duda. Mire qué tema filosófico, doctor, lo dejo planteado así, cerramos la nota. El sistema democrático es un sistema abierto a la discusión de ideas y está muy bueno que se legitime jurídicamente, se incorpora al Estado, a la vida al Estado de Derecho, aquello que la sociedad reclama, aquello que se logra por consenso, pero estaría bueno que se legitime algo que es de naturaleza aberrante, que es contra natura o que no obedece a la ciencia y que no toda la sociedad lo acepta y que lo que hace es que generar un efecto fractura o división en la sociedad y a su vez Bueno, gasto al Estado, porque después un nuevo gobierno se ve obligado a desarticular esa legitimación jurídica. ¿Qué tema, no? hay varios temas que se han aprobado y que han dividido a nuestra sociedad Claro. y que con derecho de uno y con derecho de otro, yo tengo mi posición, el aborto. Eh, No, mire, eh, le tiro uno que es enorme, ¿no? No sé si usted se quiere meter, pero por ejemplo, las fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad, cuando sabemos que es por derecho otro, penal, principio de no es, retroactividad, es otro tema. ese, Otro tema que es discutible, o sea, que hay argumentos a favor que pueden ser atendibles, es, por ejemplo, todo el tema de la legalización de la marihuana. Es decir, por ejemplo, también, hay temas que están hay temas, digo, que sí, pero fumamos, a la vez nosotros se puede fumar, el a la Estado vez, es digo, productor, ¿sí? Como un o Estado sea, narco. Sí, 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 hay temas que sí, sí, sí. son controversiales y que hay que verlo desde el punto de vista de la legitimación. De la legitimación y sobre todo en la perspectiva democrática, doctor, que creo que es por ahí. Le mando, Atendiendo a nuestra Constitución. ¿Qué es lo que la Constitución nos dice? Hay claro que que empezar sí. a tener la Constitución más como la Biblia, ¿no? Yo me voy a comprar un buen ejemplar de la Constitución. Bueno, Sí. acá hay uno. Bueno. Cuando hagamos la reunión, entonces, me trae Ah, uno. le llevo uno, le llevo Claro. uno. Sí, sí, Escúcheme una firmado y cosa, todo. Porque después voy al ¿eh? precio de la historia, me lo firma, dejo pasar unos años, si Dios me da vida, y voy al precio de la historia. Bueno, a ver cuánto vale, a ver cuánto vale. Claro. Doctor, le mando un Le gran mando un abrazo. abrazo grande a usted, le mando un abrazo grande a nuestra audiencia, les deseo a todos un feliz año y continuamos y Por estamos en supuesto. contacto como de costumbre. Como de costumbre, doctor. Dios mediante el próximo jueves venimos con temas muy interesantes. Que pase muy bien. Buena jornada. Abrazo. Chao, El doctor chao. Rubén Flores de Arquevicius, un amigo ya de quien les habla y del programa, conversando de temas muy importantes de este modo distendido, modo verano, podemos decir también. Vamos a una pausa y ya después nos vamos prácticamente. Quédate ahí. ¿En dónde estamos? Es una producción